El viento helado barría los campos de Picton, Ontario, deslizándose entre los alambres oxidados de una granja que, a simple vista, parecía inofensiva. La propiedad, de varios acres, albergaba cientos de cerdos que gruñían y se revolvían en el lodo, ajenos a la negrura que anidaba en aquel lugar. Desde la distancia, la casa de los Campbell se erguía como un monolito de madera podrida, con ventanas empañadas por la suciedad y un techo cubierto de musgo. Sin embargo, tras la aparente normalidad de aquel sitio, se ocultaba un secreto que helaría la sangre de todo Canadá. Desde hacía años, Picton se había convertido en un punto rojo de desapariciones. Hombres y mujeres sin hogar, trabajadores temporales y forasteros que pasaban por la zona simplemente dejaban de existir. Algunos rumores hablaban de traficantes, de mafias, de huidas voluntarias, pero las familias que aún guardaban la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos sabían que algo más siniestro estaba ocurriendo. Y, aunque nadie podía probarlo, todos evitaban mirar demasiado tiempo hacia la granja de los hermanos Wallace y Richard Campbell. Las historias sobre ellos eran difusas, confusas, ocultas bajo la bruma de los años y el miedo de los testigos. Se decía que eran hombres de pocas palabras, con rostros curtidos por el tiempo y ojos hundidos en sombras perpetuas. Eran conocidos por pagar en efectivo y no hacer preguntas a los jornaleros que contrataban para labores temporales. Pero una vez que alguien ponía un pie en la granja, rara vez se le volvía a ver. Una noche, en pleno invierno, algo cambió. Un joven de aspecto desaliñado irrumpió en una gasolinera al borde de la carretera, cubierto de sangre y con los ojos dilatados por el pánico. No llevaba zapatos, su ropa estaba desgarrada y en su piel se marcaban profundas heridas. Tartamudeando, balbuceó frases incoherentes sobre monstruos con piel humana y gritos en la oscuridad. El empleado de la estación, incapaz de comprender lo que decía el joven, llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, intentaron calmar al muchacho, quien apenas lograba mantenerse en pie. Entre sollozos y espasmos, dijo haber escapado de ese maldito lugar, señalando en dirección a la granja de los Campbell. Sus palabras, aunque fragmentadas y delirantes, contenían un mensaje claro: algo espantoso ocurría en aquella propiedad. La patrulla que lo atendió dudó al principio. La granja tenía una reputación extraña, sí, pero no había pruebas contundentes para acusar a los hermanos de ningún crimen. Sin embargo, el estado del joven era innegable. Llevaba las uñas rotas y ensangrentadas, como si hubiera intentado cavar en la tierra con sus propias manos. En su espalda, había cicatrices que parecían marcas de latigazos. Pero lo que más desconcertó a los oficiales fue el hedor que emanaba de él, una mezcla de carne podrida y estiércol. Al amanecer, tras una deliberación rápida, la policía decidió visitar la granja. No podían ignorar el testimonio de un sobreviviente, aunque estuviera en shock. Lo que encontraron al llegar los dejó marcados de por vida. El silencio de la madrugada en la granja fue interrumpido por el estruendo de motores y luces parpadeantes. Un equipo forense, detectives y unidades caninas descendieron sobre la propiedad como aves de rapiña, preparados para desenterrar los secretos enterrados bajo la mugre y la sangre seca. Los hermanos Campbell ya estaban bajo custodia, sentados en la parte trasera de una patrulla con esposas que les apretaban las muñecas. Sin embargo, sus rostros no reflejaban temor ni culpa. Wallace, con una media sonrisa torcida, se limitaba a observar a los oficiales, como si estuviera divirtiéndose con su desesperación. Richard, en cambio, miraba el suelo con una expresión vacía, casi ausente, como si todo esto no le afectara en lo absoluto. El detective principal, Michael Graves, se ajustó los guantes de látex mientras ingresaba a la casa con su equipo. El hedor era insoportable, una mezcla de carne podrida, sangre coagulada y algo más, algo rancio y químico que le provocó arcadas instantáneamente. «Dios», susurró uno de los forenses, tapándose la boca con la manga de su abrigo. «¿Cómo pudieron vivir aquí?»
Los oficiales se desplegaron por la casa, iluminando con linternas cada rincón. En la sala principal encontraron muebles desvencijados cubiertos de polvo y una chimenea apagada llena de cenizas oscuras. Sobre una mesa de madera astillada, un cuchillo de carnicero aún goteaba un líquido oscuro, como si hubiera sido utilizado recientemente. Pero lo peor aguardaba en el sótano. Cuando abrieron la puerta y descendieron los crujientes escalones de madera, la luz de las linternas reveló un espectáculo macabro. Filas de ganchos carniceros colgaban del techo, algunos aún con restos de carne adherida. Mesas de metal con correas de cuero estaban cubiertas de manchas rojizas y en un rincón había un congelador industrial que emanaba un frío antinatural. Graves hizo un gesto a uno de los oficiales para que lo abriera. Cuando la tapa de metal chirrió al levantarse, el aire helado salió en un vaho denso, y con él, la verdad que nadie quería encontrar. Dentro, apilados como si fueran simples pedazos de carne, yacían restos humanos congelados, envueltos en bolsas plásticas negras. Pies, manos, torsos, cabezas, como si los cuerpos hubieran sido seccionados y almacenados meticulosamente. «Santo cielo», murmuró Graves, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Uno de los forenses se llevó una mano a la boca y salió corriendo escaleras arriba, incapaz de soportar la escena. Otro, con más entereza, comenzó a examinar los restos con el pulso tembloroso. «Algunos de estos cuerpos han estado aquí por años», informó con voz queda. «Pero otros son recientes». El detective Graves se frotó la cara con una mano enguantada. Esto no era solo un matadero. Era un almacén de muerte. Pero entonces, una de las unidades caninas comenzó a ladrar furiosamente afuera. Los agentes salieron del sótano y corrieron al patio trasero, donde un grupo de oficiales se había reunido alrededor de un punto específico del terreno. Bajo la tenue luz de la madrugada, vieron a los perros rascando frenéticamente el suelo en un área fangosa junto a los chiqueros. «Traigan palas», ordenó Graves. Los oficiales comenzaron a cavar, y en pocos minutos, sus palas chocaron contra algo sólido. Cuando removieron más tierra, el espanto se materializó ante sus ojos. Un cráneo humano, con la mandíbula desencajada y los dientes aún apretados en una mueca de horror, emergió de la fosa. «Aquí hay más», anunció otro oficial, señalando un área cercana. Excavaron con mayor urgencia, sacando a la luz más esqueletos, algunos aún con trozos de carne adheridos a los huesos. Era un cementerio improvisado. Decenas de cuerpos yacían sepultados bajo el barro, ocultos del mundo exterior por años. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron junto a ellos: restos de cerdos mezclados con los huesos humanos. Algunos aún conservaban marcas de mordiscos, como si los cadáveres hubieran sido arrojados a los animales para ser devorados. El horror golpeó a todos los presentes con una realidad cruel e innegable. Los hermanos Campbell no solo asesinaban a sus víctimas, también las alimentaban a sus cerdos. Una arcada incontrolable recorrió a uno de los agentes, quien se apartó para vomitar. Graves, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, giró hacia la patrulla donde los hermanos Campbell aún estaban sentados. Wallace le sostuvo la mirada, esbozando aquella sonrisa perturbadora. Luego, inclinó la cabeza y murmuró algo en voz baja. No lo suficiente para que Graves lo escuchara, pero sí lo suficiente para dejarlo inquieto. «¿Qué dijiste?», preguntó el detective, acercándose. Wallace lo miró de nuevo, y esta vez, susurró con claridad. «Los cerdos nunca dejan nada atrás». Graves sintió un escalofrío terrible. Sabía que aún no habían descubierto toda la verdad, y que lo que faltaba por encontrar podría ser aún más aterrador. El aire en la comisaría de Picton estaba cargado de tensión. Tras el horror desenterrado en la granja, las pruebas forenses se acumulaban en montones de fotografías y expedientes sobre la mesa del detective Michael Graves. Sin embargo, algo no cuadraba.
La cantidad de huesos recuperados indicaba un número de víctimas mayor al que la lista de desaparecidos de la región sugería. Había restos de cuerpos que no coincidían con ninguna denuncia, y eso solo podía significar una cosa. Los hermanos Campbell llevaban más tiempo asesinando de lo que todos creían. Sentados en habitaciones separadas, Wallace y Richard Campbell esperaban los interrogatorios. Richard permanecía en silencio, su mirada perdida, como si estuviera ausente del mundo. Wallace, en cambio, sonreía. Su sonrisa torcida parecía una burla hacia los detectives que lo observaban desde el otro lado del espejo de doble vista. Cuando Graves entró en la sala, Wallace inclinó la cabeza y lo observó con diversión. ¿Disfrutaste el espectáculo, detective?, preguntó, con un tono tan casual que erizó la piel de Graves. El detective se sentó frente a él, colocando un expediente sobre la mesa. Deslizó una de las fotografías hacia Wallace. Mostraba el cementerio improvisado que habían encontrado en la granja. ¿Cuántas víctimas más hay?, preguntó Graves con la voz tensa. Wallace dejó escapar una risita y se encogió de hombros. ¿Cuántas crees tú, detective? Graves sintió un escalofrío. No había arrepentimiento en los ojos de aquel hombre. Solo un retorcido placer. Sabemos que los cuerpos en la fosa no son los únicos. El detective deslizó otra fotografía, esta vez del sótano de la casa, con sus ganchos carniceros y mesas manchadas de sangre. Y sabemos que los cerdos fueron parte de esto. Wallace soltó una carcajada. Ah, los cerdos. No hay mejor manera de hacer desaparecer un cuerpo, ¿sabías? Sus dientes pueden triturar hueso en cuestión de horas. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Es casi poético. Graves apretó los puños, conteniéndose. No quería darle la satisfacción de ver su ira. Richard habló, dijo entonces el detective, observando la reacción de Wallace. Por primera vez, la sonrisa de Wallace se desvaneció un poco. Mentira, espetó, con un leve tic en la mandíbula. Nos contó lo que hiciste. Nos dijo cómo las víctimas llegaban a la granja y cómo las elegías. Nos dijo que les hacías antes de... Wallace golpeó la mesa con el puño, interrumpiendo a Graves. Richard es un maldito cobarde. Gruñó, los ojos encendidos de rabia. Él nunca tuvo el valor de hacer lo necesario. Graves sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Lo necesario? ¿A qué te refieres con lo necesario, Wallace?, preguntó en voz baja. Wallace respiró hondo y se recargó en la silla. La sonrisa volvió a su rostro, pero ahora era diferente. Más oscura. Más perturbadora. ¿Quieres la verdad, detective? ¿Toda la verdad?, susurró, con una mirada fría y vacía. No fuimos solo Richard y yo. Graves sintió que el aire en la habitación se volvía más denso. ¿Quién más?, preguntó con cautela. Wallace sonrió ampliamente. Los cerdos, respondió. Ellos también eligieron. El detective frunció el ceño. Pensó que Wallace estaba jugando con él, pero la intensidad en su mirada decía otra cosa. Había algo más en aquella granja. Algo que aún no habían descubierto. Horas después, con una orden judicial, Graves y su equipo regresaron a la propiedad. La policía había acordonado el lugar, pero el detective sintió que algo lo observaba mientras avanzaban hacia el establo principal. El viento silbaba entre las estructuras abandonadas, y los cerdos, confinados en sus corrales, parecían inquietos. Uno de los oficiales se acercó a Graves. Hay algo que necesita ver, detective. Lo condujeron a un área apartada del terreno, donde el lodo era más espeso y el hedor a podredumbre más fuerte. Allí, bajo la débil luz de los reflectores, se encontró con un nuevo hallazgo. Una trampilla oculta en el suelo. Con gran esfuerzo, lograron abrirla, revelando una escalera que descendía a una oscuridad absoluta. El aire que escapó del agujero era fétido, cargado de muerte.
Graves encendió su linterna y descendió con cautela. El pasadizo subterráneo conducía a una habitación pequeña y húmeda, con paredes de piedra y un suelo de tierra removida. Pero lo más perturbador eran los restos que había en su interior. Huesos. Montones de huesos, algunos humanos, otros animales, y algunos que no podían identificar de inmediato. Estaban esparcidos como si hubieran sido regurgitados por algo que no los había digerido por completo. Y en el centro de la habitación, una estructura de madera. Un altar primitivo, cubierto de manchas oscuras y rodeado de velas derretidas. Graves sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Esto no era solo el escondite de un asesino en serie. Esto era algo más antiguo. Algo mucho peor. Uno de los forenses se arrodilló para examinar un hueso y notó algo grabado en él. Pasó la linterna por la superficie y tragó saliva. Son marcas, símbolos, susurró. Parecen rituales. De repente, los cerdos en la superficie comenzaron a chillar frenéticamente. Gritos inhumanos, como si estuvieran aterrorizados por algo invisible. Graves sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. Un susurro inaudible parecía emanar de las paredes mismas de aquel lugar. Y en ese momento, entendió la verdad. Los hermanos Campbell no solo eran asesinos. Eran sirvientes de algo más. Algo que aún tenía hambre. Y algo que, incluso con ellos tras las rejas, aún acechaba en la oscuridad de la granja.